La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 16. Al día siguiente, en la posada dublinesa el blasón de la reina. Thomas se inclinó hacia Amelia para susurrarle al oído. ¿Crees que habrá barcos que salgan del puerto de Dublín en dirección a las Hébridas Orientales? A ella se le escapó un sonido ahogado, al que siguió una mirada muy severa que lo divirtió infinitamente. Estaban con el resto del grupo en la primera sala de la posada El Blasón de la Reina. Aunque su secretario les había reservado habitaciones para que pasaran la noche y de ahí continuaran el viaje a Bottersbridge, el pequeño pueblo del condado de Cavan donde se había criado Jack Audley. Habían llegado al puerto de Dublín a última hora de esa tarde, pero con el tiempo que les llevó recoger sus equipajes y el trayecto a la ciudad, ya hacía rato que había oscurecido. Él se sentía cansado y tenía hambre, y estaba bastante seguro de que Amelia, el conde, Grace y Jack también lo estaban, pero su abuela no atendía razones. «No es demasiado tarde», insistió, haciendo llegar su chillona voz a todos los rincones de la sala. Su rabieta ya iba por el minuto 3. Thomas suponía que a esas alturas todo el vecindario se había enterado de que ella deseaba continuar el viaje esa misma noche. «Señora», dijo Grace en ese tono calmado, tranquilizador, tan suyo. «Ya son más de las 7. Todos estamos cansados y hambrientos, y los caminos están oscuros y no son desconocidos». «Para él no», espetó la viuda moviendo la cabeza hacia Jack. «Yo estoy cansado y hambriento», gruñó el aludido. «Y gracias a usted ya no viajo por los caminos a la luz de la luna». Thomas reprimió una sonrisa. Sí, decididamente podría caerle bien su primo. «¿No deseas resolver esto de una vez por todas?», preguntó la viuda. «Lo cierto es que no», contestó Jack. «No tanto como deseo una buena porción de pastel de carne con patatas y una jarra de cerveza». «Eso es», susurró Thomas, pero solo lo oyó Amelia. Era curioso, pero a medida que se acercaban a su destino, le había ido mejorando el ánimo. Había creído que se iría sintiendo más y más deprimido. Al fin y al cabo, estaba a punto de perderlo todo, su identidad incluida. Según sus cálculos, ya debería estar haciendo saltar cabezas. En cambio, se sentía casi alegre. Le parecía increíble. Se había pasado toda la mañana en la cubierta conversando con Amelia, contándole anécdotas y escuchándola y riéndose con ella, y eso le hizo olvidarse de su estómago revuelto. Gracias al Señor por esos favores tan grandes. La noche anterior había estado a punto de vomitar. Le costó mantener en el vientre los 3 bocados de cena que había comido. Se preguntó si tal vez su extraña afabilidad se debería a que ya había aceptado que Jack era el duque legítimo. Ahora solo deseaba que se resolviera y acabar el maldito enredo. En realidad, la espera era la parte más difícil. Había dejado sus asuntos en orden, había hecho todo lo necesario para que el traspaso de responsabilidades fuera sobre ruedas. Lo único que faltaba era que se hiciera ya, pues entonces podría marcharse a hacer lo que fuera que habría hecho si no hubiera estado atado a Belgrave. De pronto, en medio de sus reflexiones, cayó en la cuenta de que Jack se había marchado, tal vez a buscar esa porción de pastel de carne, supuso. «Creo que tienes razón», dijo. «Una cena me parece infinitamente mejor que una noche por estos caminos». Su abuela giró la cabeza hacia él y lo miró furiosa. «No es que quiera retrasar lo inevitable, pero hasta los duques que están a punto de ser desposeídos de su título tienen hambre». Lord Crowland se echó a reír. «Ahí te tiene cogida, Augusta», dijo con jovialidad, y salió en dirección a la taberna. «Yo tomaré la cena en mi habitación», declaró la viuda, más bien en un gruñido. «Señorita Eversley, ¿puede venir a atenderme?» Grace exhaló un cansino suspiro y se echó a andar detrás de ella. «No», dijo Thomas. «¿No?», repuso su abuela. Thomas se permitió una leve sonrisa. Sí que había dejado todos sus asuntos en orden.
Grace cenará con nosotros en el comedor. Es mi dama de compañía. Ah, qué bien se lo estaba pasando, mucho mejor de lo que había imaginado. Ya no lo es, dijo, sonriéndole con afabilidad a Grace, que lo estaba mirando como si se hubiera vuelto loco. Puesto que aún no he sido destituido, me tomé la libertad de hacer ciertos arreglos de último minuto. ¿De qué demonios estás hablando? Preguntó la viuda. Él no le hizo caso. Grace, estás oficialmente exonerada de tus deberes para con mi abuela. Cuando vuelvas a Inglaterra, encontrarás una casita de campo cuya escritura está a tu nombre, junto con ingresos para el resto de tu vida. ¿Estás loco? Farfulló su abuela. Esto debería haberlo hecho hace mucho tiempo, continuó él, pero no lo hacía por puro egoísmo. No soportaba la idea de vivir con ella. Hizo un gesto con la cabeza hacia su abuela. Y sin ti para que hicieras de mediadora. No sé qué decir, balbució Grace. Él se encogió de hombros con modestia. Normalmente te aconsejaría decir gracias, pero puesto que soy yo el que se siente agradecido, bastará con un simple «eres un príncipe entre los hombres». Grace consiguió esbozar una llorosa sonrisa y susurró: «Eres un príncipe entre los hombres». Siempre es agradable oír eso. Ahora, ¿te apetecería cenar con nosotros? Grace miró hacia la viuda, que estaba roja de furia. ¡Maldita interesada!, espetó ésta. ¿Crees que no sé qué eres? ¿Crees que te admitiría nuevamente en mi casa? Thomas estuvo a punto de intervenir, pero alcanzó a darse cuenta de que Grace llevaba la situación con mucho más aplomo del que él habría conseguido tener. Con el rostro sereno, impasible, la joven dijo: «Iba a decirle que continuaría atendiéndola durante el resto del viaje, porque jamás soñaría con abandonar mi puesto sin dar el aviso con la debida antelación, pero creo que he cambiado de opinión». Miró a Amelia. «¿Me permites compartir tu habitación esta noche?» «Por supuesto», contestó su amiga al instante y se cogió de su brazo. «Vamos a cenar». Fue una salida magnífica, concluyó Thomas saliendo detrás de ellas, pese a no verle la cara a su abuela, pero no le costaba nada imaginársela. Estaría farfullando, con la cara roja. Un clima más fresco le haría bien, de verdad. Tendría que convencer al nuevo duque para que se encargara de eso. «Ha sido magnífico», exclamó Amelia cuando ya habían entrado en el comedor. «Vaya, Grace, debes estar fascinada». La joven parecía aturdida. «No sé qué decir». «No hace falta que digas nada», le dijo Thomas. «Simplemente disfruta de tu cena». «Y tanto que la disfrutaré». Se giró hacia Amelia y parecía a punto de echarse a reír. «Sospecho que este va a ser el mejor pastel de carne que me he comido en toda la vida». Y entonces se echó a reír. Todos se rieron. Tomaron su cena, los tres, y rieron, rieron y rieron. Cuando esa noche Thomas se retiró a su habitación para acostarse, con las costillas todavía doloridas por la risa, se le ocurrió pensar que no recordaba haber pasado una velada mejor. Amelia también lo había pasado bien en la cena, tanto en realidad que a la mañana siguiente la tensión la golpeó como una bofetada. Creía que se había levantado temprano. Grace seguía durmiendo profundamente cuando salió de la habitación para bajar a tomar el desayuno, pero cuando llegó al comedor privado de la posada, su padre ya estaba allí, como también la duquesa viuda. No había manera de escabullirse, pues los dos la vieron al instante y además estaba muerta de hambre. Seguro que sería capaz de aguantar los sermones de su padre, que iban aumentando en frecuencia, y la malignidad de la viuda, siempre frecuente, si eso significaba comer lo que fuera que producía ese celestial aroma que venía de la cocina. Huevos, probablemente. Sonrió. Por lo menos todavía tenía la capacidad de divertirse. Eso tenía que ser bueno. «Buenos días, Amelia». La saludó su padre cuando se sentó con su plato. Ella saludó con una amable inclinación de la cabeza. «¿Papá?», miró a la viuda. «¿Excelencia?». La anciana frunció los labios y emitió un sonido, pero aparte de eso no la saludó. «¿Dormiste bien?».
Muy bien, gracias, contestó, aunque no era del todo cierto. Había compartido cama con Grace y ésta se movía muchísimo. Vamos a partir dentro de media hora, declaró la viuda en tono enérgico. Amelia se había llevado un bocado de huevo a la boca y aprovechó el momento que le ocupó masticar para mirar hacia la puerta. Todavía no aparecía nadie. Creo que los demás no estarán listos. Grace sigue. Ella no importa. No puedes ir a ninguna parte sin los dos duques, señaló Lord Crowland. ¿Y eso debo encontrarlo divertido? El conde se encogió de hombros. ¿De qué otra manera debo referirme a ellos? Amelia comprendió que debería sentirse indignada. Ese fue un comentario muy desdeñoso, dadas las circunstancias, pero su padre estaba tan displicente y la viuda tan ofendida que decidió que tenía mucho más lógica tomárselo a broma. A veces no sé por qué me esfuerzo tanto en acelerar su entrada en mi familia, le dijo entonces la viuda, dirigiéndole una mirada fulminante. Amelia tragó saliva deseando tener una réplica, ya que por una vez se sentía lo bastante valiente para decirla, pero no se le ocurrió nada, al menos nada tan mordaz e ingenioso como le habría gustado, así que cerró la boca y fijó la mirada en un punto de la pared por encima del hombro de la anciana. No tienes ningún motivo para hablar así, Augusta, dijo Lord Crowland, y cuando ella lo miró furiosa por emplear su nombre de pila, él era uno de los pocos que la tuteaban y siempre le enfurecía, añadió, un hombre menos ecuánime podría considerarlo un insulto. Por suerte, la entrada de Thomas interrumpió el escalofriante momento. Buenos días, dijo amablemente, ocupando su asiento. No pareció en absoluto molesto por el hecho de que nadie le correspondió el saludo. Amelia supuso que su padre estaba muy ocupado intentando poner en su lugar a la viuda, y la viuda, bueno, rara vez contestaba un saludo, así que eso no era raro. En cuanto a ella, le habría gustado decir algo. En realidad, ya todo lo encontraba muy agradable. Ya no se sentía tan intimidada por su presencia, pero cuando él se sentó, justo frente a ella, levantó la vista. Él levantó la vista y... En realidad, no se sintió intimidada, solo le pareció que se había olvidado de respirar. Sus ojos estaban azulísimos, solo que con esa franjita marrón claro, le encantaba esa franjita y le encantaba que él encontrara tonta la franjita. Lady Amelia. Ella correspondió a su saludo haciendo una inclinación de cabeza. Duque, dijo ella, ya que, Excelencia, contenía demasiadas sílabas. Me marcho, declaró la duquesa viuda con brusquedad, raspando fuertemente las patas de la silla en el suelo al levantarse. Continuó un momento ahí, como si esperara que alguien hiciera algún comentario. Puesto que nadie dijo nada, sinceramente, creía que alguien iba a intentar detenerla, pensó Amelia. Añadió, partiremos dentro de 30 minutos. Entonces dirigió a la joven toda la fuerza de su feroz mirada. Irá conmigo en el carruaje. Amelia no entendió por qué la anciana sentía la necesidad de anunciar tal cosa. Durante todo el viaje por Inglaterra había ido acompañándola en su carruaje. ¿Por qué el viaje por Irlanda iba a ser diferente? De todos modos, algo que detectó en su tono le revolvió el estómago, y tan pronto como salió la viuda, exhaló un cansino suspiro. Creo que podría estar mareada, dijo, dándose permiso para desmoronarse en el asiento. Su padre la miró impaciente y luego se levantó para ponerse más comida en el plato. Pero Thomas sonrió. Su sonrisa se reflejó más en sus ojos, pero de todos modos ella sintió una afinidad, cálida y agradable, y tal vez eso le hizo desaparecer el miedo que había empezado a acumulársele en el corazón. ¿Mareada en tierra? Susurró él, sonriendo con los ojos. Siento el estómago agrio. ¿Revuelto? Con revoloteos. Curioso, dijo el irónico, echándose un bocado de tocino a la boca. Cuando terminó de masticarlo, tragó y continuó. Mi abuela es capaz de muchas cosas. Me imagino que la peste, la hambruna y la pestilencia no superarían sus capacidades, pero el mareo...
Casi estoy admirado. Ella suspiró mirando su comida, que ahora le parecía ligeramente más apetecible que un plato de gusanos. Apartó el plato. ¿Sabes cuánto tiempo nos llevará llegar a Buttersbridge? La mayor parte del día, diría yo, sobre todo si paramos para almorzar. Amelia miró hacia la puerta por la que acababa de salir la viuda. Ella no va a querer. Él se encogió de hombros. No tendrá opción. En ese momento volvió su padre con el plato lleno. Cuando seas duquesa, le dijo al sentarse, poniendo en blanco los ojos. Tu primera orden debería ser encerrar a la viuda en su casa. Cuando seas duquesa. Amelia tragó saliva incómoda. Todo seguía siendo igual de horrible. Su propio padre se mostraba alegre por su futuro. Realmente a él no le importaba con cuál de los dos hombres se casaba, mientras estuviera demostrado que era el duque legítimo. Miró a Thomas. Él estaba muy ocupado comiendo, así que continuó mirándolo. Esperó y esperó, hasta que por fin él notó su atención y captó su mirada. Entonces, él hizo un leve encogimiento de hombros que ella no logró interpretar, y eso la hizo sentirse peor aún. El señor Audley fue el siguiente en llegar a desayunar, seguido unos 10 minutos después por Grace, que al parecer había bajado corriendo, pues tenía las mejillas sonrosadas y estaba sin aliento. ¿La comida no es de tu gusto?, le preguntó Grace, mirando su plato casi sin tocar al sentarse en el asiento que le había desocupado la viuda. No tengo hambre, contestó Amelia, aun cuando el estómago le rugía. Comenzaba a comprender que hay una diferencia entre hambre y apetito. Tenía hambre, pero nada de apetito. Grace la miró extrañada y se puso a la tarea de comer, al menos todo lo que pudo comer en los 3 minutos que transcurrieron antes de que entrara el posadero con expresión algo apenada. Esto, Su Excelencia, dijo retorciéndose las manos. Está en el carruaje. ¿Insultando a sus hombres, supongo?, preguntó Thomas. El posadero asintió con tristeza. Grace no ha terminado de comer, señaló el señor Audley tranquilamente. Por favor, dijo la joven. No nos retrasemos por mí. Estoy muy satisfecha y... Entonces tosió, como si se sintiera terriblemente avergonzada, y Amelia tuvo la rara sensación de que no había entendido un chiste. Llené demasiado mi plato, terminó Grace señalándolo, el que seguía lleno hasta la mitad. ¿Estás segura?, le preguntó Thomas. Ella asintió, aunque Amelia vio que se echaba a la boca unos cuantos tenedores más llenos mientras los demás se levantaban. Los hombres salieron a ocuparse de sus caballos y Amelia esperó mientras Grace comía otro poco. ¿Tienes hambre?, le preguntó, puesto que ya estaban solas. Canina, confirmó su amiga. Se limpió la boca con la servilleta y la siguió afuera. No querría provocar a la viuda. Amelia se giró a mirarla con las cejas arqueadas. Más, aclaró Grace, ya que las dos sabían que la anciana siempre se sentía provocada por una u otra cosa. Y cómo no, cuando llegaron al carruaje, la mujer estaba despotricando. Al parecer, no estaba nada satisfecha con la temperatura del ladrillo caliente que le habían colocado a los pies en el carruaje. ¿Un ladrillo caliente?, pensó Amelia más desanimada aún. No hacía demasiado calor, pero tampoco hacía frío. Se iban a asar en ese carruaje. Hoy está en plena forma, masculló Grace. ¿Amelia?, gritó la viuda. La joven le cogió la mano a su amiga, fuertemente. Jamás en su vida se había sentido tan agradecida por la presencia de otra persona. La idea de pasar otro día en el carruaje con la abuela de Thomas sin la compañía de Grace no la soportaba. «Lady Amelia», repitió la viuda. «¿No me ha oído llamarla?» «Perdone, Excelencia», dijo ella, avanzando y llevando a Grace con ella. «No la oí». La anciana entrecerró los ojos. Sabía cuándo le mentían, pero estaba claro que tenía otras prioridades, porque movió la cabeza hacia su antigua dama de compañía y dijo: «Ella puede ir en el pescante con el cochero».
Lo dijo con todo el afecto que se podría mostrar por un gusano en la comida. Grace hizo ademán de echar a caminar, pero Amelia la acercó de un tirón. No, dijo a la viuda. No, No, deseo su compañía. yo no. Amelia pensó en todas las veces que se había maravillado por la fría reserva de Thomas y del modo como era capaz de desollar a las personas con una sola mirada. Hizo una inspiración profunda, tratando de empaparse de ese recuerdo, y entonces volvió a mirar hacia la viuda. Vamos, por el amor de Dios. Espetó ésta cuando la joven llevaba varios segundos mirándola altivamente. Que suba entonces, pero no espere que yo le dé conversación. Ni lo soñaría, dijo Amelia, subiendo al carruaje seguida por Grace. Por desgracia para Amelia, para Grace y para Lord Crowland, que después de la primera parada para dar de beber agua a los caballos había subido al carruaje, la duquesa viuda decidió dar conversación después de todo, aunque en realidad, pensó Amelia, teniendo en cuenta de que la palabra conversación da a entender un cierto diálogo por lo menos entre dos personas, estaba segurísima de que lo que ocurría dentro del carruaje no tenía nada que ver. Oyeron muchísimas instrucciones y directrices y el doble de quejas, pero de conversación. Su padre solo aguantó 30 minutos. Pasado ese tiempo se levantó a golpear en el panel para pedir al cochero que parara para poder bajarse. Traidor, pensó ella. Desde que ella nació, él tenía el plan de introducirla en la familia de la viuda, y no era capaz de aguantar más de media hora con ella. Durante el almuerzo, él hizo un débil intento de pedirle disculpas, no por intentar obligarla a casarse en contra de su voluntad, sino por haber abandonado el coche esa mañana, pero cualquier pizca de compasión que podría haber sentido ella se evaporó cuando él comenzó a sermonearla sobre su futuro y a explicarle sus decisiones al respecto. Su único descanso llegó cuando tanto la viuda como Grace se quedaron dormidas. Se dedicó a mirar por la ventanilla, viendo pasar los campos de Irlanda y escuchando el sonido de los cascos de los caballos. Mientras tanto, no podía dejar de pensar cómo había acabado todo de aquella manera. Su sensatez le impedía creer que estaba soñando, pero sinceramente, ¿cómo es posible que la vida de una persona cambie tan absolutamente casi de la noche a la mañana? No era posible. Solo la semana pasada era Lady Amelia Willoughby, prometida del duque de Windham. Ahora era... ¡Santo cielo! Era casi cómico. Seguía siendo Lady Amelia Willoughby y prometida del duque de Windham. Pero nada era igual. Estaba enamorada, pero del hombre que tal vez no debía. ¿Y él la amaba? No sabría decirlo. Ella le caía bien, de eso estaba segura. La admiraba, pero... ¿amor? No, los hombres como Thomas no se enamoran tan rápido, y si se enamoran, si él se enamorara, no sería de una mujer como ella, que conocía de toda la vida. Si Thomas se enamorara, más o menos repentinamente, sería de una bella desconocida. La vería al otro lado de un salón lleno de gente y sería golpeado por un potente sentimiento, por el conocimiento de que con esa mujer compartiría un destino, una pasión. Así se enamoraría Thomas. Si llegaba a enamorarse. Tragó saliva, detestando el nudo que se le formó en la garganta, detestando el olor del aire, detestando las motas de polvo que veía en el aire iluminadas por la luz del sol. Había muchísimo que detestar esa tarde. Vio que Grace, que iba sentada frente a ella, comenzaba a despertar. Observó el proceso. En realidad, encontró bastante fascinante ver despertar a una persona. No recordaba haber visto despertar a nadie. Finalmente, su amiga abrió los ojos. «Te quedaste dormida», le dijo, y se llevó un dedo a los labios haciendo un gesto hacia la viuda. Grace se tapó la boca para ocultar un bostezo y preguntó, «¿Sabes cuánto tiempo nos falta para llegar?» «No lo sé. Tal vez 1 hora. Puede que 2». Exhalando un suspiro, se reclinó en el respaldo y cerró los ojos. Estaba cansada. Todos lo estaban, pero ella se sentía egoísta y prefería pensar solamente en su propio agotamiento. Tal vez podría echar una cabezada. ¿Por qué algunas personas se quedan dormidas con tanta facilidad en un carruaje
y otras, en especial ella, no pueden dormirse en ningún sitio que no sea una cama. Lo encontraba injusto, y además... ¿Qué vas a hacer? La pregunta venía de Grace, y por mucho que deseara fingir no haberla oído, no pudo. No tenía mucha importancia en todo caso, pues su respuesta sería totalmente insatisfactoria. Abrió los ojos y vio que su amiga parecía estar deseando no haber hecho la pregunta. No lo sé, dijo, volviendo a cerrar los ojos y reacomodándose en el asiento. Le gustaba viajar con los ojos cerrados, así apreciaba mejor el ritmo de las ruedas. Bueno, casi siempre le gustaba viajar así, pero ese día no, y no era extraño. Se dirigían a un pueblo desconocido de Irlanda, donde su futuro sería decidido por el contenido del registro de matrimonios de una iglesia. Además, su padre la había sermoneado durante todo el almuerzo, haciéndola sentirse una niña pequeña obstinada. ¿Sabes cuál es la parte más divertida? Preguntó antes de darse cuenta de que iba a hacer esa pregunta. No. Vivo diciéndome, esto no es justo, debería tener elección, no deberían decidir con quién debo casarme, como si yo fuera una especie de bien traspasable. Y entonces pienso, ¿qué cambiaría? Me entregaron a Windham hace muchos años, nunca me he quejado. Lo dijo todo en la oscuridad que le daban sus párpados cerrados. Curiosamente, era más satisfactorio así. Solo eras una niña, dijo Grace. He tenido muchos años para presentar una queja. Amelia, nadie tiene la culpa aparte de mí. Eso no es cierto. Amelia abrió finalmente los ojos, uno al menos. Lo dices, pero no lo piensas. No, podría, dijo Grace. Pero ocurre que digo la verdad, no es culpa tuya, en realidad no es culpa de nadie. Hizo una inspiración y dejó salir el aire. Ojalá lo fuera, así sería mucho más fácil. ¿Tener a alguien a quien echarle la culpa? Sí. No quiero casarme con él, susurró Amelia entonces. ¿Con Thomas? ¿Con Thomas? ¿En qué estaba pensando Grace? No, con el señor Audley. Su amiga entreabrió los labios sorprendida. ¿No? Pareces muy sorprendida. No, claro que no, dijo Grace al instante. Solo que es muy guapo. Amelia se encogió levemente de hombros. Supongo. ¿No encuentras que es demasiado encantador? No. Amelia la miró con un nuevo interés. Su no había sonado algo más a la defensiva de lo que ella habría esperado. Grace Eversley, dijo en voz muy baja y echándole una rápida mirada a la viuda. ¿Te gusta el señor Audley? Entonces se le hizo más que evidente que sí, porque su amiga tartamudeó, farfulló, y el no le salió en un sonido parecido al de un sapo. ¿Te gusta? Eso no tiene importancia. Pues sí que tiene importancia, contestó Amelia con descaro. ¿Tú le gustas? No, no me contestes. En tu cara veo que le gustas. Bueno, ahora lo tengo claro. No me casaré con él. No debes rechazarlo por mí. ¿Qué has dicho? No puedo casarme con él si es el duque. Amelia deseó darle un bofetón. ¿Cómo se atrevía a renunciar al amor? ¿Por qué no? Si él es el duque, tendrá que casarse con una mujer apropiada. La miró fijamente. De tu rango. Vamos, no seas tonta. No es que te hayas criado en un orfanato. Ya habrá suficiente escándalo. No debía grabarlo con un matrimonio fuera de lugar. Con una actriz sería fuera de lugar. Tú simplemente vales una semana de chismes. Esperó a que su amiga dijera algo, pero parecía muy nerviosa y muy triste. No lo pudo soportar. Pensó en Grace, enamorada del señor Audley, y pensó en sí misma, dejándose llevar por la corriente de las expectativas de los demás. Así no era como deseaba vivir, ni tampoco quería ser ese tipo de persona. No sé qué piensa el señor Audley, ni conozco sus intenciones, pero si está dispuesto a desafiar a todos por amor, tú deberías estarlo también.
Le cogió la mano y se lo apretó. Sé una mujer valiente, Grace. Entonces sonrió, tanto por sí misma como por Grace, y susurró, yo también lo seré.